que en mayo ya no va a haber ningún descanso. Entonces, ya nos vamos a ir volados, ¿verdad? ¿Todos ustedes van a regresar a Texcoco? ¿O hay algunos de los que no van a regresar? ¿Alguien no va a regresar el 9 de mayo? ¿Todos entonces? Está Grancy, Rivas. Uy, su grupo está bien grande, ¿eh? Rivas. Aquí está. Morales. Morales no te tengo en la lista. Morales Leiva. No te tengo en la lista, ¿cómo ves? Morales. Tengo Méndez, Mendoza y Morales. ¿Por qué no estás en la lista, eh? No sé, pero la otra vez me expuse. Sí, mira, entonces déjame checar esto. Morales, sí es cierto, tienes razón. Voy a revisar esto. Revisar. Lista electrónica. Ajá. A ver, Eduardo Guadalupe González. González. Grupo 5, estoy bien, grupo 5. Eduardo. No, estoy mal aquí. Es Cruz, sí. De regularización, está bien. Ay, pues quién sabe, yo voy a revisar mi lista, otra. Sí, esta es nueva, pero se supone que esta es de la anterior. Sí, pero tienes razón. Bueno, muchachos, muy bien, ya creo que están la mayoría. Bueno, entonces vamos a ver ahora otro tema de la unidad uno, creo que es casi el último. Se refiere a, vamos a ver cuáles son las principales biomoléculas que vamos a estar tratando. Y vamos a ver otras partes que son los grupos funcionales que son característicos de las biomoléculas, porque precisamente los grupos funcionales son los que les van a dar las características químicas y bioquímicas, ¿no? Que van a tener en los compuestos, químicas en el sentido de la reactividad que van a tener las moléculas, la solubilidad, todas las propiedades químicas y físicas que van a tener los compuestos que forman parte de los seres vivos, y también esos mismos van a tener injerencia o importancia en las interacciones que hay entre una biomolécula y otra para formar los agregados que son característicos de los seres vivos, ¿no? Como por ejemplo los arreglos, y son no solamente agregados, sino simplemente, digamos, sin pasar ese nivel, sería cómo las proteínas pueden tener diferentes estructuras gracias precisamente a las interacciones que hay entre los aminoácidos que las conforman. Y un segundo nivel sería precisamente los arreglos macromoleculares que hay para que una proteína se una a otra proteína, o que una proteína se una a lípidos, o se le peguen carbohidratos, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso está descansando precisamente ya primero, en un primer nivel que vimos es las características de los bioelementos, y un segundo nivel serían los grupos funcionales que los conforman, ¿no? Entonces vamos a ver ahorita de manera general cuáles son las principales biomoléculas, que ustedes ya las deben de conocer, y ya más adelante en los diferentes capítulos vamos a ir profundizando en las características de estas biomoléculas, ¿no? Ahorita nada más es una como generalidad. Entonces, vamos a empezar con este archivo. ¿Dónde estás? Aquí estás. Voy a abrir mi celular para ver aquí. Estamos viendo lo mismo. Que no, a ver, aquí, espérenme tantito, aquí está. Listo. Estas vamos a ver. Este es del año pasado, y nada más no me acordé de bajarlo no lo revisé, pero creo que es más o menos, si no después lo corrijo, pero es más o menos en general lo que vamos a ver. No, chica, a ver, aquí sería un modo de presentación. Aquí está. Bueno, entonces, bueno, ahorita también les voy a subir un artículo que encontré de la UAM, que me parece muy bien. Tengo varios artículos, pero no está tan complicado. Creo que más o menos resume lo que vamos a ver en esta clase, entonces los voy a subir ese artículo para que lo tengan ahí a la mano, ¿no? Tiene un poquito más de lo que vamos a ver, pero la mayoría está como sencillo. Que tengo otro de la UNAM, que sí está más complicado, de química orgánica, creo que eso no rebasa lo que necesitamos, ¿no?
Bueno, las biomoléculas, pues básicamente están aquí englobadas en este cuadro, que son básicamente las proteínas. Espérenme, déjenme sacar mi puntero que siempre se me olvida. Las proteínas que están acá, el agua, por supuesto, que es el principal componente, digamos que es el principal componente, a veces no se toma en cuenta, a pesar de que es el más importante, luego no se toma en cuenta, pero ocupa el 70% un rango, ¿verdad? El 70% depende del estado de los animales, el estado de ¿cómo se dice? De juventud, pues, del crecimiento, el estado fisiológico en el que están, si son jóvenes, si son adultos, va a depender el tipo de la cantidad de agua que tengan, ¿verdad? Pero en general, digamos que un 70%. Las proteínas sería el otro componente muy importante, cuantitativamente y funcionalmente. Bueno, funcionalmente todos son muy importantes, ¿eh? Los ácidos nucleicos, los dos tipos de ácidos nucleicos, ADN y RNA, los polisacáridos o carbohidratos, le podemos poner aquí, le voy a poner carbohidratos, porque no son los polisacáridos. Aquí le voy a cambiar para que vean. Los lípidos, y ya en menor cantidad las subunidades monoméricas, que son prácticamente, pueden ser los propios aminoácidos, por ejemplo, los azúcares, o los diversos intermediarios que hay en las rutas metabólicas, ¿no? Que son realmente un componente muy importante. Y los iones, los bioelementos que ya vimos, y las vitaminas sería otro componente importante como parte de las biomoléculas. Entonces tenemos aquí básicamente 7, descontando el agua, ¿no? 7. Proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos, lípidos, ya las unidades monoméricas que forman los bloques, o inclusive les digo los componentes de las rutas metabólicas que no son monómeros, sino son parte del catabolismo o del anabolismo de las biomoléculas que van en un momento dado, se van a ir transformando en las propiamente, las subunidades monoméricas, como por ejemplo puede ser el ácido cítrico, el ácido láctico, la glucosa 6-fosfato, cualquiera de esos que son intermedios de las rutas metabólicas se consideran como intermediarios, ¿no? Bueno, esa composición es para el Escherichia coli, pero pues para que nos demos una idea de cómo sería el asunto aquí para un organismo superior, pero estos serían básicamente para la Escherichia coli, que tiene en el caso de las proteínas alrededor de 300 tipos de proteínas diferentes, ¿no? Ya no digamos de un organismo como un animal o como el hombre, ¿cómo sería el número de especies moleculares diferentes que habría? No quiere cambiar. Espérame tantito, ¿qué pasa aquí? Aquí está. Bueno, empezando con las proteínas, pues aquí tenemos algunos ejemplos de ellas que ustedes ya deben de conocer. Tenemos la caseína de la leche, tenemos la hemoglobina, que es una proteína muy abundante, por lo que se conocen muchas cosas de ella, porque ha sido fácil obtenerla, aislarla. A diferencia de otro tipo de proteínas que no son tan fáciles, pues esa ha sido relativamente, fue digamos, de las primeras que se conoció los detalles estructurales de esa molécula por la facilidad que presentaba en cualquier tiempo de su obtención, ¿no? Pero la hemoglobina, la queratina que está aquí, está como ejemplificada en los cuernos de los animales, pero pues también está en el pelo, en células de la piel, que ya en células viejas también se encuentra la queratina. Las enzimas, ¿verdad? Esa maraña que vemos ahí es un modelo de representación de proteínas que lo vamos a estar viendo frecuentemente, en el cual se podría visualizar aquí estos espacios que se llaman arreglos helicoidales que tiene la cadena de proteína, o estas flechitas que están acá, que se llaman hojas o láminas beta, que son los dos tipos de estructuras que están en una cadena de proteína. Y esto que se ve aquí, de otros colores, pueden ser algún grupo, algunas proteínas son combinadas, conjugadas, entonces puede ser algún lípido, algún carbohidrato, el grupo hemo, por ejemplo, de la hemoglobina, algún otro grupo que no es aminoácido, ¿no? Y tenemos aquí las hormonas que son muy importantes. Hay hormonas proteicas y hay hormonas lipídicas. Digamos, la prolactina, por ejemplo, es una hormona proteica. Entonces, las hormonas serían otro ejemplo de importante de las proteínas, del grupo de las proteínas, y proteínas con funciones especiales como pueden ser lactina, la miosina, la troponina, por ejemplo, o proteínas particulares del músculo, ¿no? Como ejemplo. Si aquí no aparece la caseína, pero también es otra proteína importante, también nutritivamente importante, ¿no? Y ya poco a poco van a ir familiarizándose con las proteínas que son importantes para el área de conocimiento. Y aquí tenemos 7 funciones de proteínas
dependiendo del libro, a veces las acomodan de diferente manera, pero pues aquí en esta creo que la saqué de Leninger, pero pues, tenemos representadas a las proteínas transportadoras como la hemoglobina, a las estructurales donde entra de nuevo la queratina, el colágeno, las proteínas del citoesqueleto, ¿verdad? Si recuerdan el componente del citoesqueleto que vimos en la célula, son puras proteínas, los anticuerpos, las enzimas, las hormonas, proteínas nutritivas como son la caseína, la aceína, la glutelina, que son proteínas básicamente de almacén, ¿no? De almacén de aminoácidos. Luego ya en el último grupo vienen las proteínas con funciones especiales, ¿no? Como hablamos la vez pasada cuando veíamos lo de las componentes celulares de los motores moleculares, que entran ahí la actina y la miosina, y todas las que están en el citoesqueleto, ¿no? Como los microtúbulos. Las proteínas regulatorias, que son básicamente enzimas, y el otro grupo que son las proteínas de adhesión celular, que también las mencionamos la vez pasada, cuando veíamos lo de los componentes de la célula, hablamos de este grupo de las MAC y de las motores moleculares, ¿no? Correcto. Bueno, entonces, estos serían algunos ejemplos de las funciones de las proteínas. Las proteínas están formadas por aminoácidos. Este es básicamente un esqueleto proteico que vamos a estar familiarizados con ellos, donde lo que está en gris aquí es precisamente lo que resulta de la unión de un aminoácido con otro, ¿no? Un aminoácido va a tener un grupo carboxilo y un grupo amino y un grupo R, que es lo que le va a dar la diferencia a un aminoácido y otro, porque el grupo amino, por ejemplo, en este aminoácido, en este segundo, está combinado con el carboxilo del primero, de tal manera que en la proteína ya no aparece el grupo carboxilo en el grupo amino solitos, sino ya está conformando lo que es el enlace peptídico, que son estos 4 átomos que están aquí. Es un grupo carbonilo y un grupo amino, que en conjunto se llama enlace amido. Químicamente ya estamos viendo ahí el grupo funcional que es el amido, ¿no? Luego aquí, ¿qué más tenemos por aquí? El radical, miren, por ejemplo, lo que está en rosa, todos los aminoácidos van a tener un grupo R diferente. El más sencillo es este, que es un hidrógeno, puede haber un metilo, que es la alanina, la glicina. Aquí tenemos un aminoácido que tiene un grupo R con un alcohol, con un grupo aromático, con una cadena alifática. De hecho, el grupo R, que está aquí en rojo, R, o radical, es lo que le va a dar las diferencias a los aminoácidos. Muchas, y eso va a dar las diferencias precisamente a las proteínas. La cantidad de ese tipo de aminoácidos, la posición en la que estén también es muy importante. El orden y el tipo es muy importante para una proteína, ¿no? Porque una proteína puede tener los mismos aminoácidos que otra, pero si están acomodados de diferente manera, ya no va a ser la misma proteína, ¿no? Entonces podemos analizar una proteína y que tenga la misma cantidad, por ejemplo, de triptofano o de lisina o de valina, etcétera, pero el orden en el que están, eso es muy importante para las proteínas. Bueno, aquí están una división, una clasificación de los aminoácidos que nos vamos a ir familiarizando con ellos. Esta es en función del grupo R. Hay muchas clasificaciones de aminoácidos. Esa es una clasificación básicamente química porque está hablando de la naturaleza química del grupo R. Pero hay otros tipos de clasificaciones, por ejemplo, desde el punto de vista nutricional pueden ser esenciales y no esenciales, por ejemplo, los que sintetizamos en el cuerpo y los que no sintetizamos. Puede haber aminoácidos que le llaman cetogénicos, que producen cuerpos cetónicos, se llaman cetogénicos, o que no producen cuerpos cetónicos. En fin, hay varias clasificaciones que vamos a irlas revisando conforme nos convenga, ¿verdad? Pero esta es una clasificación básicamente química, son 5 tipos, en función del grupo R, si es alifático, si es polar sin carga, si es aromático, si está cargado positivamente, si está cargado negativamente, como puede ser el grupo carboxilo, o positivamente es el grupo amino, ¿no? Entonces, esa es una clasificación que la van a encontrar en varios libros. En algunos casos, por ejemplo, aquí en el polar sin carga, a veces algunos autores clasifican algún aminoácido en un grupo y otros autores los clasifican en otro grupo. Pasa con poquitos, ¿eh? Pasa con poquitos, pero van a encontrar en el Eninger, por ejemplo, la metionina la ponen en donde, en el polar sin carga, por ejemplo, que tiene azufre, y otros lo ponen en los alifáticos. Pero en general es básicamente lo mismo, ¿no? Ahí ese perrito. Aquí están los aminoácidos con su estructura desarrollada, que se los van a tener que aprender estos, para que lo vayan familiarizándose con ellos.
Están aquí los 5 grupos, grupo 1, grupo 2, 3, 4 y 5. Aquí están los polares cargados negativamente, son 2, que son 2 ácidos, que son el ácido aspartico y el ácido glutámico. Nada más son 2, aquí son 3, son los cargados positivamente. Su grupo R, por ejemplo, la lisina tiene carga positiva porque tiene un amino. Acuérdense que todo lo que tenga nitrógeno va a aceptar protones y se va a comportar como un ácido, o sea, va a ceder protones y va a aceptar protones, va a comportarse de las dos maneras. Entonces, lo van a encontrar, a pH de 7 van a estar cargados positivamente estos aminoácidos, arginina, histidina y lisina, estos son los cargados positivamente. Estos son los alifáticos, todos sus grupos que están en color rojo son alifáticos, o sea, son no polares, ¿no? Son cadenas hidrocarbonadas, básicamente. Y estos aminoácidos, por ejemplo, le van a dar la característica a la proteína de que estos aminoácidos van a rehusar el agua. Van a tender a estar en el centro de la proteína, ocultados. Y claro que van a jalar la proteína, porque pues forman parte de una cadena, la van a jalar como si fuera un lacito, lo van a jalar y van a ir dándole la estructura a la proteína, si es como la que les mostré hace un rato, que puede ser así, como esta, o puede tener otra forma, ¿no? Otra forma. Entonces, el tipo de aminoácidos va a ir definiendo si es una proteína globular como esa o una proteína que se llama fibrosa, que son como las del pelo, las queratinas, que son fibras, básicamente fibras, ¿no? Bueno, las proteínas tienen 4 niveles de organización, que son estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Son las únicas, creo que las únicas moléculas que tienen 4 tipos de organizaciones de las biomoléculas, ¿no? La primaria es la pura secuencia de aminoácidos, la secundaria es el plegado, que se refiere a si es helicoidal o lámina beta, eso se refiere a la estructura secundaria, y el plegado, la terciaria está dado por un plegado global, como les que les mostré hace un momentito, ¿no? Como una madeja de estambre enrollada, es un plegado global, se llama terciaria, y la cuaternaria se da cuando la proteína tiene varias cadenas. Todas estas estructuras, básicamente, a excepción de la primaria, estas 3 últimas están dadas por interacciones de tipo no covalente. Ahí es lo que manda, pues el tipo de estructura está dado por puentes de hidrógeno o puentes de estructuras iónicas o hidrofóbicas, a diferencia de la primaria, que son básicamente estructuras covalentes. La unión de un aminoácido con otro están pegados covalentemente, por lo que estas proteínas se pueden destruir fácilmente, estos niveles estructurales se pueden romper fácilmente porque son interacciones de tipo muy débil, a diferencia de la estructura primaria, que requiere una hidrólisis y una temperatura en el laboratorio extremas para que se puedan separar un aminoácido de otro, ¿no? Bueno, entonces aquí está otra diapositiva de cómo se va dando los niveles de organización en una proteína, ¿no? Primaria, estructura primaria, el puro enlace covalente de un aminoácido con otro. Aquí la secundaria, que nada más está representada una alfa hélice, un arreglo helicoidal, una hélice. Y luego viene la terciaria, que es un plegado global. Y luego ya interacción de cadenas, que sería la cuaternaria, ¿no? Correcto. Entonces, en la primaria nos vamos a encontrar, además del orden de los aminoácidos y el tipo de los aminoácidos, vamos a encontrar otra característica que se llama, que es la posición de puentes disulfuro. Los enlaces disulfuro se dan básicamente por la presencia de un aminoácido particular que es azufrado, que se llama cisteína. Déjenme ver si aquí viene, aquí está, miren. Este es, por ejemplo, lo que está en amarillo son los puentes disulfuro, que está dado por aquí, bueno, miren, otra cosa que les quiero decir, los aminoácidos se conviene en escribirlos con un código de 3 letras, que son generalmente las 3 primeras letras, por ejemplo, glicina, gli, y en inglés están, o la cisteína, por ejemplo, que es el aminoácido azufrado. Aquí está, miren, la cisteína, 2, 4, la 6, está conectada con la 11. Entonces, hay un puente disulfuro entre la 6 y la 11. Aquí hay otro entre la 7 y esta otra que viene siendo la 6 de esta otra cadena que está en color rosita. Esta es la estructura de la insulina, que al igual que la hemoglobina es otra proteína que ha sido ampliamente estudiada por su facilidad de conseguirla, ¿no? de obtener la insulina. Entonces, son de las proteínas que se conocieron en primer lugar, lo que se llama su estructura primaria, que es el orden de los aminoácidos. Entonces, tanto la insulina como la hemoglobina, ¿no? Entonces, esta se sabe la posición
cuál es el primero, cuál es el último de la primera cadena, cuál es el primero, el último, el tercero, el 15, el 20, etcétera, y dónde están ubicados los puentes disulfuro. Eso se llama estructura primaria, los puentes de sulfuro y el orden de los aminoácidos. Pasando a la estructura secundaria, como les comentaba, hay dos tipos de arreglos secundarios, que es la alfa hélice y la hoja plegada, que aquí no se ve bien en esta. A ver, vamos a ver, aquí no se ve bien. La lámina beta, no sé, bueno, sí, aquí está, más que no se, bueno, no se ve tan, hay varias formas de representarla de manera muy esquemática. Es una flecha, como si fuera una cosa plana, y la hélice, que es la cadena se va enrollando helicoidalmente a través de un eje, ¿no? Ese sería, hay ciertos aminoácidos que favorecen la hélice y ciertos aminoácidos que favorecen la hoja plegada. La hoja plegada básicamente es como si dobláramos un papel, lo dobláramos como si fuera un acordeón, así doblarlo plegadito. Básicamente eso es la estructura plegada o lámina beta, que se llama. Se puede dar entre dos cadenas diferentes o dentro de la misma cadena se puede dar. Y hay esto que está aquí anotado, estos puntitos aquí discontinuos que están en estas rayitas, son los puentes disulfuro que se establecen entre un aminoácido y otro aminoácido a través de sus enlaces peptídicos. El carboxilo se une por puente de hidrógeno con el amino de otro aminoácido y eso hace que la proteína se vuelva más estable, ¿no? Porque hay multitud de puentes de hidrógeno, según ustedes pueden ver aquí en la cadena. Aquí está, por ejemplo, miren, el nitrógeno es, no, este es el oxígeno, es rojo que el carbonilo de un enlace peptídico con el hidrógeno de un amino que tenemos acá, ¿no? Entonces, es el carbonilo con el amino, de un aminoácido con el amino de otro. La terciaria es un plegado global. Dice, es la disposición tridimensional de todos los átomos de la cadena. Esa es la estructura tridimensional. Entonces, el conocer la estructura tridimensional implica que sabemos la posición de los aminoácidos. Aquí, por ejemplo, pueden ustedes visualizar, miren, aquí está un anillo de 5 miembros. Aquí tenemos esta otra cadena que pudiera ser, los aminoácidos más largos son la lisina y la arginina. Puede ser aquí tenemos un hexágono. Este es un pentágono, que es el de la prolina. Este puede ser el único que tiene aromático es el del triptofano, por ejemplo. Entonces, este tipo de conocimiento de ubicación se llama estructura primaria. Entonces dice, la disposición tridimensional de la cadena se da por asociación entre elementos de la estructura secundaria, o sea que se conectan una hélice con otra hélice, los aminoácidos de una hélice con otra hélice. Poco a poco vamos a ir familiarizándonos con ellos, ¿no? Aquí en esta hay interacciones entre los grupos R. En la otra estructura secundaria no participan los grupos R. Nada más los enlaces peptídicos. Miren, por ejemplo, aquí, estos puntos morados que están acá, estos círculos morados, son los grupos R. Esos quedan hacia afuera. Lo único que estabiliza a la hélice son puentes de hidrógeno entre los enlaces peptídicos que se establecen entre un amino y un carbono. Aquí está un carbono del carbonilo y un hidrógeno. Este es el carbono, este es el nitrógeno que está en azul. Se forman puentes de hidrógeno entre ellos. Los grupos R quedan hacia afuera, no participan, pero la terciaria sí participan, los grupos R. Hay interacciones entre los grupos R. Entonces, esta es una estructura característica de las proteínas globulares, como son enzimas y algunas hormonas, no todas, algunas hormonas. Entonces, esas son características de la estructura terciaria. Y la cuaternaria, finalmente, ocurre a través del ensamblado de subunidades. O sea, nada más puedes decir que una proteína tiene estructura cuaternaria cuando tiene más de una cadena, ¿no? O sea, una proteína que tiene una cadena no tiene estructura cuaternaria. La hemoglobina sí tiene estructura cuaternaria, que hay hemoglobina, apoferritina, lactato deshidrogenasa o LDH, exocinasa, RNA polimerasa. Todas estas enzimas tienen estructura cuaternaria porque tienen más de una cadena, ¿no? Entonces, hice nomenclatura o el oligómero protómero se refiere al nombre de una de las subunidades, se llama oligómero, tiene 4 oligómeros, tiene 4 protómeros, tiene 4 subunidades, etcétera, ¿no? Dímeros, tetrámeros,
también se refiere, son nomenclatura de la estructura cuaternaria. Cuando hay 2 cadenas se dice que es un dímero, o como la hemoglobina que tiene 4 se llama tetrámero. Y al igual que en la terciaria, lo que es importante son las interacciones de tipo no covalente. Es lo que estabiliza a la estructura cuaternaria. Por lo tanto, también la estructura cuaternaria es una estructura muy lábil, muy vulnerable a la temperatura, al pH, porque las interacciones que la conforman son de una naturaleza de baja energía, se pueden romper fácilmente, ¿no? Mientras que la primaria no, porque son enlaces covalentes. Muy bien, aquí dice, es una hemoglobina, es un modelo de hemoglobina, tiene 2 subunidades que están en color rojo y 2 subunidades que están en color azul. Son los 2 tipos de subunidades que tiene la hemoglobina. 4 cadenas de 2 tipos que se llaman alfa y beta. Este es un modelo de listones y cintas, así se llama este modelo, ¿no? De listones y cintas. Bueno, muy bien. Entonces, pasamos a otro tipo de biomolécula que son los lípidos. Los lípidos, como todos sabemos, no se llevan con el agua, no se disuelven en el agua, todos tenemos ese conocimiento cuando mezclamos sal y agua, ¿no? Sal con aceite, perdón. Cuando mezclamos con eso, vemos que no se disuelven. Entonces, es una característica. En los lípidos, a diferencia de las proteínas, hay un grupo de compuestos muy diferente, muy heterogéneo. Sin embargo, químicamente. Sin embargo, lo que sí comparten es su no solubilidad en agua. Es la única característica que los hermana, por decir así. De allí en fuera, vamos a encontrar a grupos químicamente muy diferentes, como por ejemplo las hormonas son derivadas del colesterol, químicamente muy diferente de la grasa, la manteca, del sebo, que son triglicéridos. Entonces, químicamente son muy diferentes. Lo único que tienen en común que son insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos como éter, etanol, hexano, benceno, en fin, cualquier tipo de solvente orgánico, ¿no? Entonces, aquí tenemos la mantequilla, el aceite, una fruta vegetal como es el aguacate, que tiene una gran cantidad de aceite. Aceite se le llama a la grasa de origen vegetal. Esos son los aceites. Mientras que las mantecas y los cebos se refieren a grasas sólidas como son esos productos que lo tienen de origen animal, ¿no? Pero al final de cuentas, químicamente son lo mismo, que son triglicéridos, se llaman químicamente. Aquí tenemos en la tercera imagen, tenemos una sangre, un suero sanguíneo. Dice, antes de desayunar, después de desayunar. O sea, ese es en ayuno. ¿Qué vemos de diferente aquí? A ver, en estas 2 imágenes. ¿Qué ven de diferente? A ver, Jacob, ¿qué ves de diferente ahí? ¿No está? Pues se ve como que diferente Sí, consistencia. ¿Cómo se ve? Más turbio, ¿no? Sí, maestro. Más turbio. ¿Por qué? Porque después del desayuno, después de la comida, del alimento, más bien dicho, ahí del alimento, pues se supone que si ingerimos grasa, luego el plasma se va a poner turbio porque la grasa no se disuelve en el medio acuoso que es el plasma. A diferencia de que en el plasma en el ayuno está más cristalino, más transparente, ¿no? Entonces, una sangre, e inclusive, van a darse cuenta, ahora tenemos la oportunidad de sacar alguna muestra, aunque se supone que tienen que ser en ayuno, van a ver de los compañeros, porque van a ser de ustedes o pudieran ser si tenemos la oportunidad de sacarla de los animales, a lo mejor van a tener que ir a la unidad médica a la que les tomen una muestra de sangre y vamos a ver la diferencia entre los compañeros que aunque estén en ayuno, algunas pruebas pueden ser en ayuno y otras no, ¿eh? Entonces vamos a poder comparar relacionar o referirnos a esta imagen cuando tengamos una muestra de sangre de los diferentes compañeros, ¿no? Bueno, entonces aquí también tenemos otra diapositiva con las diferentes funciones de los lípidos. A ver, ¿quién me ayuda a leer aquí? A ver, Eduardo. Eduardo, ¿hay muchos Eduardos o nada más hay uno? Hay uno que se llama Eduardo Guadalupe. A ver, Eduardo. Cruz Santos, Eduardo Guadalupe, él es el compañero que la mañana estábamos hablando con él, ¿no? A ver, léenos las funciones, por favor. Nada más tengo un Eduardo. ¿Sí puedes leerlo, por favor?
¿No está? ¿No estás, compañero? Bueno, le vamos a poner falta momentánea, a ver. Entonces vamos a ver a Emanuel. ¿Tampoco está? Jule, muchachos. A ver, ¿quién eres? Emanuel Emanuel, a ver, adelante. ¿Cómo te apellidas? Pérez Arroyo. Pérez Arroyo. Déjame anotarte aquí. Pérez Arroyo Emanuel. Y el compañero Guadalupe no estuvo, ¿verdad? Hoy estamos a 19. Ok. A ver, entonces, Emanuel, ¿cuáles son esas 8 funciones de los lípidos? Fuente de energía. Ajá. Estructural, hormonas, vitaminas, pigmentos, coenzimas, reservas de agua y producción. ¿Sí? Habían pensado en todas esas funciones de los lípidos. Los lípidos son unas moléculas ahorita muy estigmatizadas porque se está tratando, ya ven que aparecen los alimentos ese hexágono, no me acuerdo si es hexágono, el negro que dice exceso de calorías, exceso de sodio. Entonces ahí aparece, pues lo que se está buscando en este momento es que cuidemos en ese tipo de calorías, y más si son vacías, ¿verdad? Le llaman vacías cuando es simplemente sin ningún otro nutrimento, puras calorías. Entonces, sin embargo, pues en un momento dado, pues la fuente de energía es muy importante, ¿no? Ya sea en forma de carbohidratos o en forma de... La energía es un componente importante de la dieta de los animales, una de los más importantes. En el caso del hombre, pues sí se cuida, pues también los animales se cuida que no estén así excesivamente gordos, ¿no? Pero de ahí en fuera, los lípidos, como ven, tienen otras funciones. Forman parte de las membranas, que sería una función estructural de las membranas celulares. Ahí encontramos a las hormonas de la reproducción. Tenemos al estradiol, a la testosterona, que son lípidos. Tenemos a las vitaminas liposolubles, que se llaman por la A, E, K y D. Tenemos a los pigmentos. Tenemos a las coenzimas, que son algunas de ellas, todas las coenzimas son colaboradoras de enzimas, que tenemos la ubiquinona, o coenzima Q. Tenemos que son también reserva de agua, aunque no se llevan, puede ser un contrasentido que estamos diciendo que se almacenan en forma anhidra, porque no se llevan con el agua. Sin embargo, ¿por qué tenemos aquí como reserva de agua? Lo que se refiere es que a la hora de su metabolismo producen mucha agua. Vamos a ver ahora que veamos la ruta metabólica. Por eso los animalitos, los camellos, los animales del desierto tienen una parte donde acumulan grasa. Esa grasa básicamente tiene un metabolismo diferente al resto de la grasa del cuerpo, porque esa grasa les va a servir, tiene como aceleradores para que se degrade y acumulen ahí agua metabólica, que se llama agua metabólica. O sea, a la hora en que se degradan las grasas, producen mucha agua. Entonces, a eso se refiere como reserva de agua, porque en realidad no se llevan con el agua, ¿de acuerdo? No se llevan con el agua por su naturaleza química que tiene, ¿no? Y pues la producción de calor, porque a la hora en que se metabolizan, por ejemplo, en los osos que viven en climas muy fríos, también ellos tienen un tipo de grasa y un tipo de metabolismo para que esa grasa no se produzca ATP, que es una de las funciones de la grasa, la obtención de energía química, que es el adenosín trifosfato, sino que en lugar de formarse ATP, esa energía que viene de la grasa se transforma en calor, que le sirve a esos animalitos para soportar las temperaturas tan bajas en las que viven, ¿no? Entonces, esa es una función importante de los lípidos. Y ahí iremos hablando de lo que es la grasa parda y cuál es la función de la grasa parda, ¿no? Que ya después veremos. Cuando veamos realmente ya el tema de lípidos. Aquí tenemos a todos los lípidos que hay, les estaba yo comentando precisamente. Es una clasificación, hay otros tipos, así como los aminoácidos hay varias clasificaciones, aquí también. Esa es una clasificación de un autor, pero hay varias clasificaciones. Esta básicamente está saponificable y no saponificable. ¿Alguien sabe lo que es saponificable? En química orgánica deben haber visto ese término,
Saponificable, no saponificable. ¿Alguien sabe lo que es? ¿Nadie sabe lo que es saponificable? A ver, déjenme ver aquí donde lo hemos visto. Saponificable está ligado con emulsificable. Por ejemplo, las sales biliares, por ejemplo, ¿cuál es la función de las sales biliares? Emulsificar la grasa y favorecer su hidrólisis. La hidrólisis tiene que ver con el término de saponificación. ¿Nadie se acuerda lo que es saponificable? ¿Qué? ¿No? Díganme no. Profesora, tiene Ajá. que ver algo con el jabón y la glicerina, ¿no? Sí, exactamente, tiene que ver con eso. Exactamente, tienen que ver con eso. Miren, por ejemplo, aquí tengo, aquí está, es un esquema. Aquí tengo un triglicérido, que es la grasa más abundante, la que se encuentra formando parte, constituyendo a los aceites y a las grasas neutra, que es la manteca y el sebo, que son, como dijo su compañera, mencionó la palabra glicerol, y tiene 3 moléculas de ácido graso. Puede ser triacilglicerol, puede ser diacil, puede ser monoacil. Aquí tenemos el extremo, que es un triacil. El glicerol es un trialcohol, o sea, tiene 3 OHs, 3 OHs. Esos 3 OHs se esterifican con el carboxilo de cada ácido graso. Se llama ácido graso porque tiene una cadena hidrocarbonada grande, pero su grupo funcional principal es un carboxilo. El carboxilo reacciona con el OH, con uno de los OHs del glicerol y forma un éster. Un éster es la unión de un ácido con un alcohol. Entonces, cuando se rompen por ebullición con hidróxido de sodio, por ejemplo, o con una enzima que son las lipasas, las que rompen estos enlaces, o esterasas, también se llaman esterasas, se libera el glicerol y el ácido graso en forma si pongo sosa, de jabón, por ejemplo, palmítico, palmitato de sodio, oleico, oleato de sodio. Ese es un jabón. Entonces, por eso se llama una saponificación, porque en francés creo que jabón se dice sapón. Entonces, de ahí viene esa palabra, saponificación. La saponificación significa hidrolizar la grasa, separar el glicerol y los ácidos grasos, los cuales salen en forma de jabón. Una sal de sodio o una sal, lo que más se usa es el sodio, les comentaba, porque el hidróxido de sodio es el más barato, el más accesible, aunque el hidróxido de potasio puede ser una base más fuerte, porque acuérdense que va aumentando el carácter básico a medida que vamos avanzando en el grupo. El hidróxido de potasio no es tan barato ni tan fácil de obtener, ni tan soluble. Bueno, el soluble sí, pero el hidróxido de sodio es fácil de conseguir y más barato y se usa hidróxido de sodio. Entonces se obtienen sales de sodio, de los ácidos grasos. Eso es lo que se refiere a saponificar. Entonces, esta clasificación está en función. Cuando hablamos de saponificable, quiere decir que todos estos son ésteres a fuercita. Todos estos que están aquí son 2, 3, 4, 5. 5 grupos que son de lípidos que son saponificables. Quiere decir que si los servimos con sosa, nos van a dar un alcohol y ácidos grasos. Bueno, las ceras es un lípido lineal, o sea, es un alcohol y un ácido graso. Nada más hay 2. Con el triglicéridos, digamos que podría ser tridimensional porque tiene 3 ácidos grasos, tiene 3 ésteres, ¿no? Pero la cera es un lípido lineal, pero es un éster también, de un alcohol y un ácido graso. Un alcohol de alto peso molecular, a diferencia de los otros tipos de ácidos grasos, ¿no? Los acilgliceroles, los galactoglicéridos, los fosfolípidos, los esfingolípidos, esos tienen diferentes puntos donde se pueden esterificar ácidos grasos. Aquí, por ejemplo, miren, tenemos un galactoglicérido. Aquí está el glicerol, tiene 3 alcoholes, aquí está un OH, es un éster. Miren, el éster es el COO, y aquí en el último punto, en lugar de tener un ácido graso, tiene un azúcar, que es la galactosa, ¿no? Los galactoglicéridos son los lípidos abundantes en la alfalfa. La alfalfa tiene galactoglicéridos. En general las plantas, galactoglicéridos. Aquí también están los fosfolípidos, que son los lípidos de las membranas plasmáticas, ¿no? Que son los principales. Hay fosfolípidos, pero también son los lípidos polares, porque un fosfolípido en la posición 3
tiene glicerol, pero en la posición tiene un ácido fosfórico, entonces eso lo convierte en lípidos polares. Los esfingolípidos, aquí tenemos un esfingolípido, en lugar de glicerol tiene otro tipo de alcohol que se llama esfingosina, pero digamos, arquitectónicamente son iguales, tiene 3 posiciones y en la posición 3, esta X que está acá, tiene una molécula polar. Entonces, estos esfingolípidos y fosfolípidos son lípidos polares, pero todos son saponificables. Y los no saponificables, pues van a ser aquellos que aunque yo los ponga a hervir en sosa 20,000 horas, nunca me van a dar un alcohol y ácidos grasos, nunca, no se saponifican. Aquí entran los esteroles, donde está el colesterol, las hormonas de la reproducción, el cortisol, las sales biliares, las hormonas de la corteza suprarrenal, que son la aldosterona, los terpenos, donde entran un chorro de moléculas bien importantes, que son las vitaminas, la coenzima esta y el diferentes transportadores electrónicos. Y aquí también me faltó anotar que están las fragancias, los colores, el licopeno, el caroteno, todos esos que tienen color y olor entran aquí también. Un grupo muy importante son eicosanoides, donde están las prostaglandinas. Las prostaglandinas son lípidos también. Los tromboxanos y los leucotrienos también. Ese tipo de moléculas que en su momento dado las veremos, son parte de los eicosanoides. Los eicosanoides derivan de un ácido graso de 20 carbonos. Todos ellos derivan, nada más cambia de cómo, hagan de cuenta una molécula de CH2, CH2, 20, 20, se pueden doblar, pueden formar un anillo, entonces dan lugar a los diferentes tipos de compuestos que están aquí, que son los tromboxanos, leucotrienos y prostaglandinas. Todos derivan de un ácido de 20 carbonos. Aquí está, los ácidos grasos en sí mismos también, el ácido graso pues no se puede saponificar, es un ácido graso que puede haber de 2 tipos, saturados e insaturados. Todo eso se lo van a tener que aprender con detalle. Ahorita es nada más así como en general, pero tienen que irse familiarizando con este tipo de moléculas. Entonces, como ven, los lípidos son un grupo de compuestos muy heterogéneo químicamente, pero que estructuralmente, bueno, más bien desde el punto de vista físico, comparten el que no se disuelvan en agua. Es lo único lo que tienen en común ellos, ¿no? No se disuelven en el agua, pero sí en solventes orgánicos. Aquí están algunos de los tipos de ácidos, decía que hay saturados e insaturados. Los saturados no tienen dobles enlaces y los insaturados sí tienen dobles enlaces. Esa es la diferencia entre un grupo y otro. Aquí tenemos de los más famosos el de 12, el de 14, el 16, el 18 y el 20, de 20 carbonos, ¿no? Estos son los ácidos grasos saturados más abundantes: láurico, mirístico, palmítico, esteárico y araquídico. Aquí, por ejemplo, los saturados, aquí tenemos el araquidónico. De de 20 carbonos se derivan los eicosanoides. Este es un átomo, tiene 20 carbonos y 4 insaturaciones, 2, 4. En el carbono 5, en el carbono 8, en el carbono 11, en el carbono 14. Aquí aparece un poco desarrollado el araquidónico, que es muy importante porque de este dependen las prostaglandinas, que son hormonas muy importantes, ¿no? Ya después veremos que hay muchos tipos de prostaglandinas también. Y aquí tenemos de los más famosos el oleico, el linoleico y el linolénico. Eso con asterisco quiere decir que estos son ácidos grasos son esenciales, o sea que los tenemos que poner en la dieta porque no los podemos sintetizar, al menos nosotros no. Algunos animales, bacterias sí, plantas sí, pero nosotros no. Entonces tenemos que consumirlos en la dieta. El oleico no es esencial, ni el palmitoleico tampoco, ni el araquidónico. A pesar de que es bien importante, no es esencial. Bueno, qué bueno en parte, ¿no? Porque entonces estaríamos dependiendo de que estuviera en la dieta. Entonces, esos pueden ser, no necesitamos a fuercita, los podemos sintetizar dentro del cuerpo. Eso quiere decir que sean no esenciales, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Aquí, bueno, aquí hay algunas estructuras. Mira, aquí tenemos del grupo de los esteroles. Este es el anillo característico de los esteroles, donde entra el colesterol y las hormonas de la reproducción, que aquí están las 2 hormonas de la reproducción, testosterona y estradiol. A ver, ¿cuál es la diferencia hormonalmente entre un hombre y una mujer? El sexo femenino y masculino, animales tanto en animales como el hombre. ¿Cuál es la diferencia química que hay entre uno y otro? A ver, ¿cuál es la diferencia entre la testosterona y el estradiol? Para que no se crean mucho los hombres. A ver, ¿cuál es la diferencia químicamente?
Entre la testosterona y el estradiol, ¿cuál es? A ver, Elizabeth, ¿se anda por ahí? Elizabeth, ¿no vino hoy? Gómez Girón, Elizabeth, ¿no vino? No vino. Le vamos a poner falta. No vino, a ver. ¿No vino? Jule. A ver, entonces le ponemos falta. A ver, Adriana. ¿Tampoco está? Gómez López, Adriana. Maestra, Ey, con su pregunta se refiere a que son diferentes, pero ¿en qué sentido? químicamente, vamos a hacer un poco de broma. ¿En qué se diferencia un hombre y una mujer? Estoy poniéndole ahí un poco de broma, más para que se fijen en la estructura que hay. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre y una mujer? Hablando químicamente de las hormonas de la reproducción. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Presentaría en la testosterona 2 enlaces dobles y en el estradiol presenta 3 enlaces dobles. 3 enlaces. Ajá, ¿y cuál otro? Este, ¿no? Y un metilo. Sí. Un metilo y este está como un grupo carbonilo o un ceto y un OH, ¿no? Entonces, un metilo, aquí hay un metilo, aquí no lo hay. En el caso de este está más oxidado, el de ustedes está más oxidado, el nuestro está más reducido, este OH, y un doble enlace, como comenta el compañero. Eso se da precisamente por la presencia del metilo, ¿no? La presencia del metilo quita este doble enlace que tenemos acá. Entonces, químicamente es lo mismo, son básicamente las diferencias. El anillo, esencialmente somos lo mismo, derivamos del ciclopentano peridrofenantreno, que se llama agrupación de 4 anillos. Químicamente prácticamente somos iguales, hay una diferencia muy pequeña que es prácticamente el metilo, este OH que está aquí como H, aquí está como en el caso de la hormona masculina es un carbonilo y un doble enlace, ¿no? Que se da por el metilo, básicamente por el metilo. Entonces básicamente sería el metilo y el OH. Aquí no tenemos el metilo, aquí sí lo tenemos, ¿no? Bueno, muy bien. Aquí tenemos, miren, más clarito el grupo éster. Aquí está. Este es un alcohol, esta es una cera, miren, esta es una cera, es un éster lineal, a diferencia de un triglicérido que le podríamos llamar tridimensional, porque está ¿qué hora tenemos ya, 8:34. Tenemos 3 posiciones donde se puede esterificar un ácido graso, que sería el extremo, ¿no? Es esteárico, 1 estearoil, 2 linoleoil, 3 palmitoil, glicerol, o un triglicérido mixto se llama aquí, ¿no? Porque tiene 3 tipos de ácidos grasos diferentes. Ya que está el glicerol solito aislado, cuando se hace la saponificación, o sea, el glicerol solito, más las moléculas de ácido graso libres, ¿no? En forma de jabón. Muy bien. Entonces, bueno, aquí vienen ya estructuras de otros tipos de lípidos, esos serían los fosfolípidos, que les comentaba que es un fosfolípido, aquí está abajo, aquí está el glicerol, lo único es que en la posición 3 va a tener un ácido fosfórico esterificado. En lugar de un ácido graso, tiene un ácido fosfórico y además, para complicar la existencia, pudiera ser que en uno de los OH del ácido fosfórico venga esterificado otro alcohol, formando otro éster acá, ¿no? El fosfolípido más sencillo sería básicamente un ácido graso en el primer carbón, otro ácido gráfico esterificado en el segundo carbón, y en el tercer carbón tendríamos una molécula de ácido fosfórico. Sería el más sencillo. Pero entonces podemos tener ya los diferentes tipos de lípidos, que son la lecitina, que es la que tiene colina esterificada en el ácido fosfórico. Podemos tener la cefalina, que tiene etanolamina en lugar de colina en la posición 3. Entonces ya va viendo los diferentes tipos de lípidos. Los más conocidos, todos conocen la lecitina, que se utiliza para bajar de peso, porque en general los lípidos polares, como son los fosfolípidos, son como emulsificantes de la grasa, y no es precisamente que ayuden a disminuir, a bajar de peso, sino lo que ayudan es a movilizar la grasa para que se metabolice mejor, ¿no? Porque son lípidos polares. Entonces, comercialmente luego venden la lecitina para
para ese tipo de funciones, como para movilizar grasa, para quitar grasa de zonas que no quieran o para bajar de peso de manera general, ¿no? Entonces es un fosfolípido. Aquí tenemos un esquema de una membrana que ya lo hemos estado viendo. Aquí está la bicapa. Los fosfolípidos son los lípidos por excelencia que forman la membrana plasmática. Es una bicapa. Aquí está la parte polar que podría ser el ácido fosfórico y con la cadena hidrocarbonada que está aquí adentro, encarada con otra capa de fosfolípidos y formando lo que es la bicapa. Y aquí esto verde que vemos aquí y café pueden ser colesterol o pueden ser proteínas que son extracelulares o de plano intracelulares, ¿no? Aquí son carbohidratos que forman parte de glicoproteínas. Entonces, ese sería un ejemplo de un modelo, pues, de cómo está la membrana plasmática, ¿no? Ok. Aquí estamos con ya un poquito más de detalle de los esteroles, como el colesterol. Aquí volvemos a ver ya de manera aislada el anillo característico de los esteroles. El colesterol, fíjense, este es el colesterol, tiene una cadena aquí hidrocarbonada relativamente grande, ¿sí? A diferencia de las hormonas que no la tienen, ¿verdad? Pero eso es lo que hace precisamente el colesterol, aunque tenga un OH aquí, que es una cabeza polar, lo que gana para su no polaridad o no solubilidad en agua es todas estas anillos y la cadena hidrocarbonada para que no se disuelva en agua, ¿no? De tal manera que cuando tenemos un exceso de colesterol, va a tender a depositarse en las venas, ¿verdad? O en las arterias, causando los problemas que ya conocemos, ¿no? De presión, de presión alta, porque el calibre de las venas se puede hacer más angosto, entonces el corazón tiene que bombear más fuerte para que pase la sangre por ahí, si nuestras venas están llenas de grasa, ¿no? Concretamente de colesterol. Aquí tenemos algunas de las estructuras de los diferentes esteroles, donde vuelve a aparecer la testosterona, el estradiol, el cortisol, la aldosterona. Como pueden ver ustedes, prednisolona, todos estos tienen en común el conjunto de los 4 anillos, que es el de los esteroles. Lo único que los va a diferenciar es los diferentes radicales que puedan tener los diferentes anillos, ¿no? Entramos al otro grupo que son los eicosanoides, donde están las prostaglandinas, y aquí está miren, el ácido araquidónico, cómo se puede plegar para formar ya sea un anillo de 5 miembros en este caso, de la prostaglandina E1, o de los tromboxanos que tienen este anillo de 6 miembros, o los leucotrienos que tienen esta estructura, ¿no? Entonces, son antiinflamatorios, las prostaglandinas son básicamente antiinflamatorios, pero como tienen otro tipo de funciones colaterales, se han dado y son pues más caros, se han utilizado los antiinflamatorios no esteroidales, como puede ser la aspirina o el ibuprofeno que seguramente varios de ustedes conocen, el acetoaminofeno, que son antiinflamatorios no esteroidales porque precisamente no son del tipo de las prostaglandinas. Entonces, que son del tipo esteroidales, básicamente son del tipo de lípidos, ¿no? Bueno, entonces, por los tromboxanos, por ejemplo, estos dice, las prostaglandinas causan contracción del músculo liso del útero durante la menstruación y el parto. O sea, ayudan a la hora del nacimiento del feto, ¿no? Flujo sanguíneo de órganos específicos afectan ciclos sueño-vigilia y la respuesta hormonal de ciertos tejidos, adrenalina y a glucagón. Un grupo de prostaglandinas producen fiebre y causan inflamación y dolor. Ese es el asunto del problema de las prostaglandinas. Ayudan, en un momento cuando hay alguna infección, se liberan y van a ese sitio donde hay las inflamaciones como la tos, como las lágrimas, un proceso de protección, pero no es conveniente que esté todo el tiempo, ¿verdad? Porque esté todo el tiempo inflamado, entonces, ¿qué pasa? Que el cuerpo empieza a secretar antiinflamatorios naturales, para precisamente, o los tenemos que tomar para precisamente contrarrestar el efecto de las prostaglandinas, que en un primer momento es protector, pero posteriormente ya no es conveniente que estén todo el tiempo, y el organismo mismo se protege secretando moléculas como la histamina, que es un antiinflamatorio natural, o los tendríamos que tomar, ¿verdad? En un momento dado.
Los tromboxanos, ¿para qué sirven? Actúan como agregantes plaquetarios en la coagulación, en el cierre de heridas y hemorragias. Son vasoconstrictores y son abundantes en las plaquetas. Los leucotrienos, al igual que las prostaglandinas y los tromboxanos, son derivados del ácido araquidónico. En este caso son constrictores potentes de la musculatura lisa, vías aéreas periféricas de los pulmones, asociados a las dificultades respiratorias de los pacientes asmáticos. Los leucotrienos también participan en los procesos de inflamación crónica, aumentando la permeabilidad vascular y favoreciendo el edema de la zona afectada. Entonces, como ven, estas moléculas, que a lo mejor no las conocían, son muy importantes, tienen diferentes funciones. A lo mejor las prostaglandinas sí las conocían, sí las han escuchado seguramente, pero no sabían que químicamente eran un lípido y que derivaban del ácido araquidónico, el cual en conjuntos forman esos 3 grupos de compuestos forman los eicosanoides, que son un tipo de lípido muy importante. Los terpenos, que es el otro tipo donde están los colores, las sustancias que tienen color, las sustancias que tienen olor, las fragancias, son terpenos y su monómero es el isopreno. Este es el isopreno. El 2-metil 1,3-butadieno. Este es el isopreno. Esta es una forma de representarlo condensada, digamos, y es una forma desarrollada. El isopreno. Aquí tenemos a los ejemplos de terpenos, tenemos al beta-caroteno. Del beta-caroteno, el beta-caroteno tiene 40 carbonos. Si se parte a la mitad, da lugar a la vitamina A, que tiene 20 carbonos. La vitamina va a dar lugar al 11-cis-retinal, que es un pigmento para la visión muy importante. Y el ol-transretinal también, que es otro derivado del retinol. Entonces, todos estos derivan del beta-caroteno. El beta-caroteno es el pigmento de las zanahorias, el color que está en los chiles, que se utiliza para pigmentar la piel, en un caso, no sé si todavía se utiliza ahora, o se sigan utilizando ya pigmentos artificiales, pero el beta-caroteno es un pigmento natural para pigmentar la yema del huevo, la piel del pollo, en fin, para pigmentos en general, ¿no? Pero como tal, es muy importante porque él deriva la importante vitamina A y el ácido retinoico, que tiene que ver, que es una señal importante hormonal para el epitelio celular, para la maduración de las células de la piel, ¿no? Entonces, la vitamina A es muy importante porque va a dar al ácido retinoico. Si han visto varias cremas por ahí, las mujeres, o cuando han visto los comerciales, dicen, les comercializan, si tiene ácido retinoico, porque el ácido retinoico tiene que ver con el cuidado de la piel el no envejecimiento de las células, ¿no? O la maduración de las células jóvenes a células más maduras, ¿no? Entonces, estos son los terpenos. La vitamina E es un terpeno también y la vitamina K es un terpeno. Miren, aquí está marcado con esas rayas rositas el monómero, que es el isopreno. Aquí ya se pierde el doble enlace al conectarse un isopreno con otro, ¿no? Entonces, el monómero es el isopreno de los terpenos. Y ya terminamos ahí. Los carbohidratos, déjenme ver qué nos falta. Nos faltan los ácidos nucleicos. A ver si acabamos de ver esto. Los carbohidratos también tienen agrupan a un grupo de compuestos no tan amplio como el de los lípidos, pero también muy amplio también, porque, miren, esta diapositiva la tomé de esa página que está ahí, que la vi, a ver si la vi este periodo, es la página de la Universidad del País Vasco. Tiene un apartado de bioquímica que está pues, bastante bueno para que lo consulten. De ahí saqué ese. Y cada color tiene una liga que los lleva a explicar cada uno de los temas que están ahí. Entonces esperaría que ustedes le dieran una revisadita a esa página del País Vasco y para que se encontraran ustedes ahí la información que viene en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, funciones, miren, también tiene energética, como los lípidos, estructural también, informativa. ¿A qué se refiere de informativa? Se refiere también como las proteínas, que no es lo mismo, el orden como son polímeros de monosacáridos, muchos de los polisacáridos, también es importante el orden de el tipo y el orden, así como los aminoácidos. Una proteína puede tener el mismo tipo de aminoácidos, pero el orden es muy importante. Igual acá, los carbohidratos
tienen una función informativa. Por ejemplo, el almidón y el glucógeno. No, déjenme decirles otro. El almidón y el glucógeno. A lo mejor esos carbohidratos así no, pero tendríamos que ponerlo en las glicoproteínas, por ejemplo. Pueden tener el mismo tipo de carbohidratos, pero el orden en el que están, por ejemplo, si está glucosa y manosa, no es lo mismo que si está manosa y glucosa. Aunque los dos sean monosacáridos, no son, y fíjense, ahí es peor la situación, porque glucosa y manosa, su fórmula es C6H12O6, los dos son iguales. Glucosa, manosa, galactosa, ¿cuál otro? Fructosa. Esos 4 azúcares, de manera condensada, su fórmula es C6H12O6. Pero ya cuando se desarrollan, tienen otra estructura diferente. Algunos son aldehídos, otras son cetonas, unas tienen un OH en el carbono 2, lo tienen del lado derecho. En el caso de los carbohidratos, la sutileza o la exageración de cómo están acomodados los grupos es al máximo, ¿eh? Porque aquí sí importa que está hacia arriba, que si está hacia abajo, que está del lado derecho, que si es aldosa, que si es cetosa. Entonces aquí, esa es una función que se llama informativa, una función informativa, ¿no? Y la destoxificación, porque algunos de los azúcares se utilizan en su metabolismo en el hígado son utilizados para llevarse, se combinan con otros productos que se están metabolizando para conjugarlos y llevarlos al hígado y eliminarlos en la orina o en las heces. Entonces tiene una función de destoxificación también, ¿no? Entonces, como verán ustedes, los carbohidratos también tienen una función energética muy importante, como viene dado por la presencia en la dieta. ¿De qué alimentos se usan en la dieta como fuente de energía de origen carbohidrato? A ver, díganme, ¿qué alimentos van en la dieta de los animales que tengan una función energética y que son de origen carbohidrato? ¿Cuáles serían? A ver, Abigail, ¿no está? Voy en el orden de la lista para que estén listos, ¿eh? Cándido, Gutiérrez, Cándido, José Antonio. Sí, profesora. ¿Tú eres José Antonio? Sí. Ok, palomita. Entonces, ¿sí recuerdas qué alimentos se usan en las dietas de los animales para aportar energía? Que no son lípidos, que son de origen carbohidratos. ¿Sí sabes cuáles? Serían el maíz, el sorgo, la avena, ¿qué son? Son cereales, ¿no? Cereales, sí. Los cereales, exactamente. Entonces, esos se utilizan principalmente como fuente de energía, que tienen almidón, pues. Entonces, esos son una fuente de energía para los animales, pero que son de origen carbohidrato. Tienen almidón, todos los cereales, ¿no? Entonces, ahí entrarían la función energética. La estructural, ¿alguien conoce algún carbohidrato estructural? En las plantas, ¿cuáles son los que forman la pared celular? Ya lo estuvimos viendo al principio. ¿Cuáles son los carbohidratos que están en la pared celular? En las bacterias también tienen pared celular, hay otro tipo de moléculas, pero aquí en las plantas, ¿cuáles son? La celulosa. La celulosa, exactamente, la celulosa y la hemicelulosa. Y las pectinas también. Las pectinas, ¿cuál otro hay? Celulosa, hemicelulosa, pectina. ¿Cuál es otro les iba a decir de la pared celular? Esos son los más importantes, esos tres. Entonces, de que forman parte son estructurales. Los informativos, les digo, vienen siendo prácticamente los carbohidratos que vienen en las glicoproteínas. Y parte de nucleótidos, aquí menciona parte de nucleótidos. Bueno, ahí se refiere, por ejemplo, el ATP es un nucleótido, tiene ribosa, o pueden tener desoxirribosa también. Entonces, esos dos azúcares son los únicos que forman parte de los nucleótidos, que forman parte de los ácidos nucleicos, ¿no? Entonces, esos serían papeles importantes. La clasificación aquí tenemos, esta es una clasificación que viene ahí en esa página, en el Ellinger nada más vienen
mono, oligo y poli, nada más. Simples y derivados, por ejemplo, allá en el Emir viene homopolisacáridos y heteropolisacáridos. Aquí vienen simples y derivados. Derivados, por ejemplo, un derivado sería, por ejemplo, ¿cuál sería un derivado? La pectina, por ejemplo, la pectina está hecha de glucosa prácticamente, pero su grupo funcional principal tiene otra composición, no es así un aldehído. Déjenme acordar cómo es la pectina, tiene un grupo, me parece que ácido, un carboxilo, ¿eh? No me acuerdo bien ahorita, sí tiene un ácido. Entonces, la pectina, y no es glucosa, es galactosa, la pectina. Entonces, hay algunos simples y otros derivados, le llaman a derivados porque vienen de un azúcar común, pero que tiene algún cambio químico, ¿no? Entonces, esta es una clasificación que viene aquí en este libro, pero es bueno tener varias clasificaciones porque uno los ve de diferentes enfoques y no tienes así como la mente cuadrada, digamos, de que nada más hay de un solo tipo y lo va uno aprendiendo de diferentes formas, ¿no? Entonces, digo, en el N y el mimí me parece que es homopolisacáridos y hetero, porque está formado por un solo tipo o por diferentes tipos de azúcar, de monosacárido, ¿no? Y luego vienen las reacciones químicas de los hidratos de carbono, que eso lo vamos a ver después. Bueno, aquí están las estructuras de dos azúcares clásicos, que son la glucosa y la ribulosa. Esta es la forma abierta. La forma normal es la forma cerrada, ¿eh? Pero podemos en el laboratorio favorecer la forma abierta, ya lo vamos a ver después. Por ejemplo, este aldehído puede reaccionar con los diferentes OH que están aquí para formar otro grupo funcional que se llama hemiacetal. Ya habíamos visto carboxilo, aldehído, ¿qué más? Metilos, o sea, alcanos, alquenos, alcoholes, pero el éster, ¿verdad? El anhidrido, pero este es otro grupo funcional adicional. Un aldehído con un alcohol puede dar un hemiacetal, pero puede reaccionar con puede reaccionar con puede reaccionar ¿Con cuál reacciona? Va a reaccionar con todos, pero el que se va a permanecer es el más estable, que generalmente es el carbono, el OH, el carbono 5, tomando en cuenta que es el principal. 1, 2, 3, 4, 5. Reacciona con y forma un anillo de 6 miembros la glucosa. La ribulosa reacciona, es el carbono principal con el de aquí. Entonces forma un anillo de 5 miembros. Entonces es la forma normal, porque normalmente reacciona el grupo principal con algún OH, pero van a encontrar en los libros la forma abierta y la forma cerrada, que esta se déjenme vista por aquí en la forma cerrada. Aquí está la forma cerrada, mira, aquí está la ribulosa. La ribulosa aquí está. Déjenme ver acá dónde estaba la abierta. La abierta aquí está y la forma cerrada. Para la glucosa, déjenme ver si anda por aquí. Aquí está la cerrada, miren, aquí está. De 6 miembros, aquí esta es la glucosa y esta es la fructosa, que también tiene 6, pero forma un anillo tiene 6 carbonos y forma un anillo de 5. Entonces, la forma estable de los azúcares es un anillo, ¿eh? Las de 4, forman anillo las de 5 y las de 6. Y creo que también las de 7. Las de 4 y 3, eso ya no forman anillo, no son estables. Entonces, aquí están todos los azúcares. Aquí están la aldosa, esta es la aldosa y esta es la cetosa. Estos son los grupos funcionales de esos carbohidratos. Aquí en los carbohidratos vamos a estar hablando, si en los lípidos hablábamos de los ésteres, aquí vamos a estar hablando del aldehído y de la acetona, que son los grupos funcionales principales, ¿no? Que ahora tenemos 8:55, ya casi que nos vamos. Déjenme ver en qué le podemos terminar aquí. Esta es la clasificación: monosacáridos, oligosacáridos. Monosacáridos hay aldosas y cetosas, de 3, de 4, etcétera, de 6, de 7 carbonos. Las cetosas igual. Los oligosacáridos tenemos disacáridos, son los más abundantes los disacáridos, pero estos son muy importantes los disacáridos porque van a ver ustedes que desde el punto de vista nutricional animal, de nutrición animal, esos carbohidratos que están en algunas oleaginosas causan muchos problemas en los animales de digestión porque no se pueden hidrolizar, no se pueden aprovechar y se quedan ahí y favorecen que crezcan algunas bacterias y esto causa problemas en los animales. Entonces, esos causan un cuello de botella. Aunque tengan energía, no se puede aprovechar la energía porque no se pueden degradar. Y los polisacáridos, aquí tengo la otra clasificación, los homo, que son los que tienen el mismo tipo de azúcar, que son esos almidón, celulosa, quitina, pectina, y los hetero, que son como la hemicelulosa, que tienen quilosa, glucosa, galactosa, diferentes tipos de azúcares, ¿no?
Aquí están todas las familias de las aldosas, las que se caracterizan porque su grupo principal es el aldehído, o las cetosas que tienen como grupo principal una acetona. Todo eso lo van a tener que aprender, ¿eh? Pero para que no se angustien tanto, solamente son importantes los que están, el nombre está en un recuadro. Estos son los, por ejemplo, las pentosas tenemos a la ribosa, a la aravinosa y a la gilosa, por ser los más abundantes. En los de 6 tenemos a la glucosa, a la manosa y a la galactosa, nada más 3. ¿De cuántos? De 2, de 4, de 6, de 8. Nada más 3 son los que nos tenemos que aprender. ¿De acuerdo? ¿Qué más aquí? Algunas estructuras de carbohidratos que tenemos por aquí. Disacáridos, monosacáridos. El enlace glucosídico, así como se formaba el enlace peptídico entre un aminoácido y otro, carboxilo con amino, aquí es un alcohol con otro alcohol. Este es un hemiacetal, mira, aquí ya está cerrado. Hemiacetal, cuando reacciona con otro alcohol, se llama acetal. Entonces, este se llama, es el enlace glucosídico. Químicamente es un acetal. Se llama químicamente, ¿no? Aquí tenemos un hemiacetal. El del último se llama, es un hemiacetal. Se puede abrir, que es lo que vamos a hacer en el laboratorio para identificar los carbohidratos y tener el aldehído y el alcohol original que dieron lugar al hemiacetal. Ejemplos de disacáridos tenemos a la lactosa, sacarosa y trealosa. Y aquí le vamos a dejar, la próxima clase lo voy a anotar aquí, continuamos con los polisacáridos. Entonces, a ver, ¿cuáles son las estructuras de las proteínas? Como un resumen, a ver. ¿Cuáles son cuántas estructuras tienen las proteínas? A ver, ¿quién me dice? A ver, Pérez, Jorge Ángel, ¿sí está? ¿Cuáles son las estructuras de las proteínas que mencionamos? Leonardo. ¿No está? No está. ¿Sí se acuerdan cuáles son las 4 estructuras de las proteínas? Sí, maestra. ¿Cuáles? Pues la primaria, secundaria, terciaria y primaria. ¿Eres Leonardo? No, Ruiz Burgos. Ruiz Burgos. Ah, muy bien, a ti no te nombres, déjame, te voy a poner aquí una participación, Ruiz Burgos. ¿Y se acuerdan de los tipos de lípidos que había? ¿Se acuerdan de los tipos de lípidos que mencionamos? Los dos tipos de lípidos, los dos grandes grupos que había. Sí, maestra. Los saponificables. Y no saponificables, muy bien. A ver, ¿quién participó? Ahorita oí una voz de 4 personas oí. Descargamos la lista, ¿cuántos son? 37. A ver, ¿quién dijo de los que participaron? Pérez Montalvo. Pérez Montalvo. ¿Quién más? Oí una voz de una niña. No se oyó. Eleuterio Petro. Ah, ya. Correcto. ¿Alguien más? Otra vez. Hernández Pérez, perdón. Hernández Pérez Jorge Ángel, ok. Muy bien. Bueno, aquí le vamos a dejar, ya no les quito su tiempo. Entonces le voy a anotar aquí que nos quedamos en... Vamos a empezar con polisacáridos, ¿no? Reiniciar el miércoles, grupo 5. Muy bien. Ok, pues entonces, que les vaya muy bien y nos vemos el próximo miércoles. Y voy a tratar de subir la presentación para que revisen lo que nos falta o lo que vimos. Reiniciar miércoles. Para que vayan viendo los temas que vamos a ver, los grupos funcionales. Voy a subir las presentaciones de los 3 temas para que los tengan a la mano, ¿no? ¿Alguna cosa que me quieran comentar? ¿Y ¿No? ya tendremos clase el día jueves? ¿Qué hay el jueves? Ah, sí, estamos en martes. No, tienes razón, martes. Ustedes no son martes y jueves. Sí, gracias por aclararme. Ustedes son martes y jueves. Correcto. Ok, ya voy a ir preguntando cuál va a ser nuestro salón. Tengo que ir preguntando y tengo que ir allá a ver cómo está el asunto del cañón, de si hay computadora o tengo que llevar mi laptop. Tengo que ir viendo eso porque ya mero se va a llegar. Cuando menos sintamos ya es el 9, ¿verdad? Pues ya estamos a 18, ya falta bien poquito. Ya se van a tener que ir mudando y buscando dónde vivir allá, ¿verdad, muchachos? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ándeles pues entonces nos vemos el jueves. Que les vaya muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Buen día. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, buen día. Ayer conocí a los de quinto, muchachos, que tuve, les di clase que ni los conocía, ¿eh?
A ver si me va a pasar con ustedes, pero ya vamos a tener más tiempo de conocernos. Que les vaya bien. Hasta luego, profesora. Gracias.